Vamos a seguir ahora mismo con la fascia y su papel en la homeostasis. Es a cargo de Agustín Salvador y Pozuelo, profesor de la Escuela Dávila, también del gremio de escuelas. Para los que no lo sepáis, también tienen un stand aquí, en el cual por la recogida de 1 kilo no perecedero de comida, dan una sesión de masaje y diferentes técnicas a aquellos que vayan a donarlo, ¿no? Es para ayudar un poco a la asociación, que ahora no recuerdo el nombre, Calórica, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, también para vuestra información, por si no lo sabíais. Vamos a hablar sobre la fascia y su papel en la homeostasis. Esta es una ponencia que yo expresamente se la he pedido porque, bueno, yo no soy osteópata, yo hago naturopatía y quiromasaje, pero estuve hace tiempo en una ponencia de un compañero nuestro de APT Regional, en la cual habló sobre el mundo de la fascia, ¿no? Y me pareció muy interesante. Y porque cada vez más, según tengo entendido, por lo menos lo que me dijo en la ponencia, lo que yo pude escuchar en la ponencia, que cada vez los osteópatas estáis más con el mundo de la fascia, ¿no? Que estáis intentando, que creéis que es un mundo que es bastante importante en los tratamientos de la osteopatía. Lo tenemos mucho más presente. Eso es. Y bueno, y además es que tenemos la suerte de que Agustín ha aprendido con el gran Lavar. Sí. El señor Lavar y Pauletti, además ha hecho el posgrado en la John Wareham College of Classical Osteopathy, una de las escuelas de osteopatía más importantes de la zona de Inglaterra. Sí, de Europa. De Europa. En Inglaterra exactamente está por... En Maidstone. Ok. Bueno, pues nada más, lo de siempre, vamos a darle fuerza con un fuerte aplauso y comenzamos con la fascia. Bueno, en primer lugar, dar las gracias, ¿no?, a PT Cofenal, ¿no?, por invitar a la Escuela Dávila para esta ponencia. Dar las gracias a vosotros también, ¿no?, porque sé que es una hora un poquito ya del tema de horario de comida. Lo primero que quiero comentaros un poco, muy dispar todo el grupo, ¿no?, todos los presentes aquí. Para algunos de vosotros que tengáis muchos más conocimientos, ¿no?, voy a hablar algo de anatomía, de fisiología y de biomecánica. Es un tema que para mí me apasiona, como decía Roberto ahora mismo, las fascias están cobrando un gran papel, ¿no?, dentro de lo que es la salud, de lo que es la función, dentro de la fisiología y de la globalidad del cuerpo, que se nos está olvidando mucho, ¿no?, de que somos un todo, y que todos los tratamientos o todos los puntos, aunque los compañeros a través de la medicina tradicional china están viendo esa globalidad y que todo tiene un papel importante dentro de la salud. Quiero intentar hacerlo lo más fácil posible dentro de la gran complejidad que tiene el papel de la fascia, la gran complejidad que tiene todos los sistemas corporales y la homeostasis. Bueno, pues simplemente vamos a hacer una pequeña referencia de qué es la homeostasis, si alguno de vosotros no lo sabéis, y a partir de que no sabéis nada. Hablar de la homeostasis en el papel de la fascia. La homeostasis es el equilibrio corporal. Todo ser vertebrado es un sistema de equilibrio, de autorregulación, que principalmente ese es el papel que tenemos que ver como importancia de la salud corporal, de que nuestro cuerpo tiene un poder de autorregulación muchísimo más perfecto que el que nosotros mismos creemos que podemos tener desarrollado dentro de todas nuestras técnicas y ámbitos de la salud. Este es un poquito el orden que vamos a ver de la presentación, que es la homeostasis, referencias históricas y los sistemas de control de la homeostasis, que es donde esos sistemas de control, es donde la fascia cumple ese papel, ¿no?, intentando regular esos sistemas de control. Ese segundo punto, algo de embriología, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Para comprender, creo que algo de embriología tenemos que ver para comprender cómo a través de las técnicas terapéuticas a nivel fascial podemos influenciar sobre todo estos sistemas de control, conociendo cómo se forma el ectodermo, cómo se forma el mesodermo y cómo se forma el endodermo, y a través de la piel cómo podemos llegar a los sistemas vasculares y los sistemas neurológicos. Algo de anatomía de la fascia, función y redes fasciales, que esas tres redes principales son las que tenemos que ver para comprender sobre la acción de la homeostasis. Algo del modelo de tensegridad. Nos vamos a, no digo desviar, pero nos vamos a ir un poco a lo de la globalidad del cuerpo, para intentar encontrar o despertar ese poder de regulación. Valoración y técnicas de liberación fascial, y bueno, pues algo de conclusiones y respuestas de los sistemas de control de la homeostasis con el trabajo
antes de que se me olvide, es una ponencia un poquito entre clase y ponencia, luego la presentación. Si alguien quiere esta presentación, nosotros no tenemos ningún problema, pasáis por allí por el stand donde estaba diciendo Roberto, dejáis el correo electrónico y se os manda, o luego pasáis por la escuela y lo cogéis como queráis. Porque habrá alguna de las presentaciones por el tiempo que tenemos y demás, de las láminas, que vayan presentando. ¿Qué es la homeostasis? Vamos a empezar. Es una propiedad de los organismos vivos que consiste en su capacidad de mantener la condición interna, el medio interno. Nosotros enfermamos, o por qué... Habrá muchas personas que digan, ¿por qué a mí esta pastilla o este tratamiento no me funciona como a esta otra persona y tengo la misma patología, el mismo trabajo, la misma actitud laboral, la misma edad, somos hermanos gemelos? ¿Por qué a uno sí y por qué a otro no? Por el medio interno. Tenemos que tener en cuenta el medio interno nuestro, cómo está y en qué estado está, y en función de ese medio interno va a reaccionar todos los mecanismos externos que tengamos de actuación. Es estable compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior. Al final es un metabolismo, es una acción-reacción constantemente. Se trata de una forma de equilibrio dinámico que se hace posible gracias a una red de sistemas de control, que son los que vamos a ver ahora mismo. Es un análisis constante corporal de ese medio interno, realimentados que constituyen los mecanismos de autorregulación de los seres vivos. Como digo, el poder de autorregulación del ser humano principal que tengamos. Yo muchas veces a los pacientes o incluso a los alumnos yo les digo, yo no hago nada con las técnicas, con las manos, con las técnicas que conocemos. Ese es mi punto de vista. Yo no hago nada, nosotros no hacemos nada. Simplemente damos un impulso, un estímulo y el cuerpo intenta buscar sobre esos mecanismos de adaptación, y él es el que hace, nosotros no. Él es mucho más listo que nosotros. Ahora sabe, hay que darle el impulso, bueno, eso sí está claro, no damos un puñetazo para que se regule. Ejemplos de la homeostasis son la regulación de la temperatura, el balance de la acidez, la alcalinidad, la regulación del pH principalmente, uno de ellos. Referencias históricas. El concepto fue aplicado por Walter Cannon en el 1926, en el 29 y en el 32, para referirse al concepto de medio interno. Es muy importante que tengáis ese medio interno. ¿Bebo agua? No bebo agua. ¿Como carnes? No como carnes. ¿Tomo leche? No tomo leches. ¿Medico mucho? No medico. Hablaba antes de la emoción, cómo estoy emocionalmente. Todo eso influye sobre nuestro medio interno. También otro punto de referencia, publicado en 1865 por Claude Bernard, que es considerado a menudo el padre de la fisiología corporal. Los centros de control de la homeostasis. La variable, esa es la característica del ambiente interno que es controlada. O sea, ¿hay agua? ¿No hay agua? ¿Estoy ácido? ¿No estoy ácido? Constantemente se está analizando ese medio interno cómo está. El sensor es el receptor, es el que detecta los cambios de esa variable y envía la información al integrador. O sea, siempre hay un sistema, estamos completamente analizados todos nuestros células, músculos, articulaciones, sistema cerebral, respiratorio, cardíaco, hígado, constantemente mediante receptores y sensores, mecanorreceptores, nocioceptivos, si nos ponemos aquí a nombrar, hay unos cuantos muy especializados cada uno para un propio sistema. Entonces, ese sensor es el que está constantemente analizando la variable y lo envía al centro de control, al integrador. Ese recibe la información del sensor sobre el valor de la variable. ¿Cómo está? ¿Está ácido? ¿Está alcalino? ¿Qué tengo que hacer para regularlo? Interpreta el error que se ha producido y actúa para anularlo integrando los datos del tensor y los envía al punto de ajuste. Y los trabaja con el punto de ajuste. El punto de ajuste es el obrero que empieza a modificar, ya sea hormonal, neurológico, vascular, de subir tensión, de bajar tensión, de aumentar el latido, de secreción de glucógeno hepático, de glucógeno muscular, en función de las necesidades hacia ese medio interno. El efector es el mecanismo que tiene un efecto sobre la variable y produce la respuesta. La respuesta que se produce está monitorizada de forma continuada por el sensor que vuelve a enviar la forma al integrador, que es retroalimentario, constantemente. O sea, se detecta un cambio en la variable a través del sensor, lo manda al centro de control y dice, oye, esto está mal, vamos a actuar,
Y luego, al final, el efector es el que dice, venga, vale, se ha regulado y vuelve otra vez a pasar a ver si la variable, a través del sensor, si sigue en un correcto estado. Si, por hacer un símil, imaginaros en la Dirección General de Tráfico, están todas las carreteras monitorizadas y se sabe la variable cómo tiene que estar las carreteras, en qué momento, cuando un semáforo se abre, cuando se cierra, si está está cortado un puerto de montaña, etc. Entonces, el sensor del receptor es la monitorización de la Dirección General de Tráfico, ¿no? Y es el que dice, bueno, aquí hay un fallo. Y luego pues empieza a mandar las patrullas, que se lo manda con el centro de control, y empieza a mandar las patrullas con el punto de ajuste, que es el que va haciendo, bueno, pues a limpiar el accidente, la nieve o lo que sea. Y luego vuelve otra vez el efector a analizar para que el sensor y ver si la variable está en su punto de control, ¿no? Sistemas de control, pues oye, la retroalimentación tiende a estabilizar un sistema corrigiendo las desviaciones del punto de ajuste y constituyen el principal mecanismo que mantiene la homeostasis. Algunos ejemplos de la homeostasis: frecuencia cardíaca, presión arterial, ritmo respiratorio, pH de sangre, temperatura corporal, la concentración osmótica de los fluidos corporales. Al final son intercambios, acción, reacción, constantemente. Ahí ustedes están, a lo mejor alguno de ellos, con tendencia a la hipoglucemia y está ajustándose constantemente en función de los sistemas. No podéis prestar más atención que otros en función de vuestro medio interno y de su nivel de glucosa, ¿no? Voy a meter algo en la anatomía, pero no sea muy fuerte. Vamos a meternos con la embriología, rama de la biología que se encarga de estudiar la morfogénesis, el desarrollo embrionario y nervioso, desde la gametogénesis hasta el momento del nacimiento de los seres vivos. Para entender cómo la fascia actúa sobre la homeostasis, creo que es principal conocer algo de anatomía, algo de por qué la fascia me puede estar alterando todas las funciones del sensor de control, de la variable, etc, etc, sobre todo por el sistema nervioso y el sistema vascular. No me voy a poner ahora aquí a explicar cómo es la fecundación, ¿no?, ni el proceso, pero sí, sobre todo, por eso digo que tenéis la presentación en la escuela, o se os manda por correo. Quien tenga más interés, pues que le eche un vistazo, pero creo que incluso si al final de la presentación tenéis preguntas, pues es más interesante que nos paremos en esto y que entendamos la fascia sobre esa homeostasis. Está el proceso embrionario entre la primera y segunda semana, principalmente entre la tercera semana. Ya, fijaros aquí, dice: la cresta neural dará lugar a numerosas células importantes, estructuras del embrión, meninges, huesos, etc. O sea, a partir de aquí donde creo que sí me paro un poquito más para que nos entendamos. En la cuarta semana ya se empiezan a ver vestigios de futuros órganos. El cambio más importante que se produce en esta última fase, el primer mes del embarazo, es el plegamiento del disco embrionario. Dentro del disco embrionario esto ya se empieza a quitar porque se empiezan a replegar todos los tejidos, y a partir de ahí somos lo que nos vemos ahora mismo, somos lo que somos, a través de la notocorda. La notocorda, vosotros imaginaros que yo soy esa notocorda, y el cuerpo se empieza a formar en anteroposterior y lateral izquierdo-derecha. Por decirlo así, pero no es así. Yo soy la columna vertebral, y todos los tejidos a nivel embrionario se empiezan a formar hacia adelante, formando un círculo, hacia atrás, o sea, anterior, posterior, derecha, izquierda. Pero la notocorda, no confundáis, no es la médula espinal, no es la columna vertebral. Y a través de esta formación ya se van formando láminas, ya se van formando los órganos anteriores, la musculatura posterior, todo el sistema nervioso, etc. Si os fijáis, la notocorda es el diámetro axial de un disco que comienza a cerrarse sobre sí mismo, dando lugar a una estructura tridimensional pseudocilíndrica que empieza a adoptar la forma de organismo vertebrado. En su interior se forman las cavidades y membranas que darán lugar a órganos huecos como los pulmones, la parte media de los bordes que atraviesa el cordón umbilical, que fija el embrión al saco vitelino. Comienza entonces una fase de crecimiento bestial. Ya se empieza todo a formar todos los órganos, y ya es mes tras mes, pero ya se empiezan a reforzar todos los órganos y sistemas y aparatos del futuro organismo adulto. Esto os he puesto, este es el disco embrionario. Esto va a ser
de la notocorda, y que se empieza a replegar. Si siguiese la lámina, formaría hacia la parte anterior y este otro hacia la parte posterior. ¿Veis? Aquí ya sí está formado, en la parte anterior y en la parte posterior. Las hojas embrionarias. La notocorda o cuerda dorsal es una estructura embrionaria común. Está posicionada centralmente en el embrión respecto al eje dorso-ventral y el eje izquierda-derecha. Produce factores secretados que señalizan los tejidos circundantes, proveyendo información y posición y destino. O sea, ella es la que le va diciendo, pues tu estómago vas para allá, tu hígado vas para allá, tu oreja vas para allá. Esa es la que le va dando la notocorda todo el sistema hacia dónde tiene que ir, todo el sistema de organización, de formación de ese adulto, ¿no? De ese feto adulto. Si os fijáis aquí en este último dibujo, esto sería un poco la primera lámina de la notocorda, cómo se empieza a formar y cómo se va cerrando, pero si fijáis, para que lo tengáis ya un poco una visión de cómo se va formando, fijaros aquí, costillas, músculos abdominales y la pelvis a nivel interno, pero luego tenemos la epidermis, la piel a nivel externo, el intestino, y en la parte posterior, pues cerebro, médula, el tubo neural y estructuras dorsales, el arco vertebral y los músculos espinales. O sea, imaginaros lo de la notocorda, que se empieza a formar, como digo, hacia adelante, hacia anterior, hacia posterior y hacia derecha o izquierda. Y se empiezan a formar pues todos los órganos. Un poco la explicación de esta embriología es para que pensemos que cuando yo estoy traccionando de la piel, cuando vosotros ahora mismo hacéis esto, a través de la formación de las hojas embrionarias, estoy traccionando de cualquier tejido. Porque existe una conexión de formación. Todo parte de esa notocorda. Entonces pensar que cuando yo tracciono de cualquier punto de la piel, estoy traccionando de cualquier otro punto corporal. Sea el que sea. El que os queréis imaginar, estáis traccionando. Yo muchas veces en consulta me he dado cuenta de que no sé nada hasta dónde llegan mis manipulaciones. Que haces una manipulación y dices, madre mía, ¿dónde está llegando esto? Todavía nos vamos a seguir sorprendiendo y sé que toda mi vida me seguiré sorprendiendo con alguna de las técnicas utilizadas, sobre todo pues, a nivel facial, que bueno, pues, con las que más trabajo ahora mismo y las que las veo muy, muy potentes. Ectodermo, endodermo y el mesodermo, que son las hojas germinales. Es un poco para que entendáis cómo todos somos un todo y todo está unido. Y cómo podemos actuar desde la piel, con el trabajo facial, hasta el sistema nervioso central, hasta el sistema vascular. A través del tejido conjuntivo, que al final es la fascia, trabajamos todos los sistemas corporales. Es la capa más externa y forma el sistema nervioso central, encéfalo, tronco cerebral, órganos de sentidos, cavidad bucal, dientes, uñas, la piel interna, externa. Entonces, si os fijáis, principalmente desde el ectodermo, la capa más externa, cuando yo trabajo con la piel es la misma continuidad que cualquier órgano, en este caso de los sentidos, pero en el mesodermo, capa más intermedia, sistema genital, sistema urinario, óvulo genital, las gónadas, el bazo, el sistema cardiovascular, sistema musculoesquelético. Aunque para su estudio tenemos que fragmentarlo, es el mismo tejido. Ese ectodermo está unido con el mesodermo, puesto que es la misma formación, es el mismo, todo parte de la notocorda. Cuando yo tracciono de la piel, tracciono de la notocorda, y como todo parte de la notocorda, tracciono del todo. Terminamos el mesodermo y nuestra lámina es la capa más interna, aparato digestivo, hígado, páncreas, revestimiento del aparato respiratorio, parenquimas, glándulas, tiroides. Entonces, la tracción, y vuelvo a lo mismo, o la manipulación desde la fascia, está trabajando de la notocorda, y quedaros con eso. La notocorda parte todo, cualquier órgano, cualquier célula, cualquier formación. Existe, podríamos hablar mucho de esa teoría del doble saco, pero para que veamos cómo cuando yo tracciono de la piel, puedo estar traccionando de cualquier otro tejido. A nivel microscopio se aprecia en la membrana citoplasmática o en el disco embrionario dos láminas. Veíais una hacia la anterioridad que formaba lo anterior o ventral y otro hacia la posterioridad que formaba lo posterior o dorsal. A nivel macroscópico, la pleura, el peritoneo, son dos capas. Son dos capas. Pleura parietal, pleura visceral.
el peritoneo parietal posterior, el peritoneo parietal anterior. Todo son dos capas en el cuerpo, todo. Y entre ellas hay hueco y está lleno también. Esto es un poco, lo he puesto para que veáis esas láminas. Si estudiásemos mucho los compartimentos fasciales, dentro de la anatomía fascial hay que meterse mucho para entender. Como digo que somos, imaginaos que esta es la notocorda y a través de la notocorda existen continuaciones de tejidos que engloban hacia la piel. Entonces, cuando yo hago una tracción, esto es, imaginaros una naranja, que es el corte de una naranja, a que si veis la naranja, todos los filamentos que fragmentan los gajos, si yo tracciono de la capa más externa, también podría estar traccionando del nivel medial de la naranja. Pues pensad igual que cuando yo tracciono o hago un pliegue de la piel o hago un deslizamiento de la piel, estoy traccionando de ese punto más medial de la notocorda donde empiezan a formarse todos los tejidos corporales. Es una lámina para que veáis que en cualquier parte del cuerpo existe todo como comunicación de ectodermo, mesodermo y endodermo. Ese es el todo. Ese es el todo. El estudio anatómico, porque claro, fascias, ¿cuántas hay? Si nos ponemos a ver el estudio anatómico de las fascias para su comprensión, es muy amplio. Se empieza a estudiar a cuchillo, bisturí, después a láser. Para estudiar hay que separar y hay que fragmentar para poder entenderlo. Es muy complejo. Se pierde el concepto de la continuidad, ese es el gran problema. Tuve uno de los profesores que decía que el peor invento que tuvo la medicina fue el microscopio. Porque claro, vemos lo más pequeño, pero dejamos de ver la inmensidad. Pero es que ese más pequeño está en continuidad con la inmensidad. Entonces, perder la visión de la globalidad es perder realmente la vida, ¿no? O el punto de vista de la vida, como es la salud o el bienestar, la palabra salud. Desde el ensayo hasta nuestros días se ha compartimentado la anatomía para estudiar, y eso creo que eso ha sido uno de los grandes problemas. Nosotros cuando vamos al médico, traumatólogo, gástrico, otorrino, sistema respiratorio, genital, el otro. Es que si una persona, por hacer un ejemplo, oye mal, y va al otorrino, pero ¿por qué oye mal a lo mejor? Vamos a poner un ejemplo. Pues porque tiene una contractura que sería del traumatólogo y me posiciona el cuello en una rotación, y entonces es normal que este oído no perciba la misma información y se altere. Entonces, ¿por qué el otorrino a lo mejor no hace falta? Quitarle la contractura, por decirlo así, y meterme a lo fácil y que coloque bien su posición craneal y cefálica, y lo mismo lo del funcionamiento otorrino deja de existir. Historia de la investigación fascial. Steele, padre de la osteopatía, ya formaba o nombraba la fascia en su postulado como estructura continua y de vital importancia. La doctora Ida Rolf, el mismo creadora de la integración estructural, desarrollo tipo de manipulaciones fascial. Gilberto ha sido capaz de grabar la fascia y su movimiento, describe el concepto de tensibilidad y el papel del tejido conjuntivo in situ. Ahora, meteros en YouTube, hay muchos vídeos de fascia y demás. Yo estuve con alumnos de Gilberto en Madrid y veían que antes de producirse el movimiento muscular se producía el movimiento fascial. O sea que la fascia se mueve antes que el propio músculo. Es importante, ¿no? Son pequeños datos, pero dicen, antes, como decía el doctor, la fascia, no, para mí, ahora y para nosotros y en la osteopatía, se está viendo que la fascia tiene una gran importancia. El tejido conjuntivo no es solo una de las partes del cuerpo, sino que en sentimiento más amplio une las ramas de las medicinas, Schneider. A mí me gusta mucho esta lámina de que, fijaros cuando lo de la piel haga una tracción, oye, si fuese el traje de Spiderman, no los filamentos fasciales o los músculos o los órganos, o el tramo vascular o el tramo neurológico, ¿no está sometido a una tracción? No, desde este pellizco que está tirando el hombro, no se ve un vector de fuerza que se deforma aquí hacia el esternón. Por ejemplo. Y oye, a mí es que yo tengo un dolor en la ingle y me han dicho que tengo una tendinopatía en el psoas. Y resulta que a lo mejor ella tiene una cicatriz de una meniscopatía o de un ligamento cruzado anterior y tiene un vector de fuerza y tiene una adherencia, que imaginaros esa es la cicatriz, la mano que le tira y es el que le está provocando la irritación a través de la fascia.
y luego me voy, oye, como es a nivel inguinal, oye, pues, por exagerarlo, mis erecciones, caso masculino, pues no son lo potente que eran antes, en serio, es el todo, o a partir de ahora estoy teniendo hemorroides, es el todo. Entonces todo hay que contemplar, siempre hay varias frases que me gustan mucho, que es el origen del dolor o del síntoma o de la patología está lejos en el lugar y en el tiempo. Yo me sigo esa premisa. Yo me doy el codo, vale, pero a mí me da igual el codo, sinceramente. El codo es la sintomatología, es todos los vectores de fuerza, es donde ya el cuerpo no tiene ese poder de autocuración, ya no es capaz de buscar esa homeostasis ahí en ese punto, y bueno, pues da la sintomatología y es lo que la medicina tiene. Bueno, muchas veces, ¿por qué son de reproducción las sintomatologías cuando la medicina actúa sobre ello? El tejido conjuntivo une todos los tejidos y órganos entre sí, es una continuidad ininterrumpida. El estudio anatómico ha mostrado que en ningún caso existe interrupción entre los tejidos, todos se articulan para realizar una función armoniosa y perfecta. Esto es la fascia, ¿no? Yo también cuando a las personas en consulta le hablo de fascia, no sé, le digo que si todos le hemos quitado la piel a un pollo y levantamos ahí la piel en una telita blanquecina, transparente, entre medias, eso es la fascia. Y si diseccionar un pollo, veréis como vais a ver que es un todo, tiene una continuidad. Por tanto, número de fascias en el cuerpo humano, ¿cuántas hay? Una, solo una. Lo que pasa es que para compartirla, si cogemos libros de fascias, compleja no, lo siguiente, pero para compartir, para comprender su estudio, para entender sus patologías, para entender sus puntos de fijaciones, sus vectores de fuerza, hacia dónde se mueve, es necesario para su estudio, comprensión, entendimiento de sus funciones, comportamientos, compensaciones y cambios de morfología, es necesaria la fragmentación, pero nunca debemos de olvidar su unidad. Si hubiésemos estado en la Facultad de Medicina viendo anatomía cadavérica y lo que vemos, lo vemos en los frigoríficos de Mercadona, pero no nos fijamos como tal, pero ahora a partir de ahora a lo mejor alguno de vosotros os queda ese ahí punto de vista de que estos somos nosotros, estos son los compartimentos, por decirlo de alguna manera. Imaginaos eso sería la notocorda. A través de una tracción de la piel desde este punto, no está unida con la notocorda, pues yo puedo tener una influencia sobre el sistema vascular, orgánico, otro nervioso, todos los formados por el cuerpo o en el cuerpo a través de la piel, con las técnicas fasciales. Y si veis hay compartimentación, las cuales pues habrá técnicas que son muy superficiales y muy sutiles y habrá otras técnicas que son mucho más profundas, ¿no? Entonces utilizarán técnicas de escucha o técnicas más mecánicas a la hora de hacer el trabajo. Pues la función de las fascias, de soporte y de sostén. El peritoneo, antes lo he hablado, el peritoneo, la envoltura de todas las vísceras, soporte y sostén de las vísceras. Si no se caerían hacia adelante, sí, está el músculo abdominal, pero ellos se sustentan y se anclan a las vértebras lumbares. El pericardio, oye, el pericardio, envoltura del corazón, fascia, soporte y sostén. ¿Vale? Protección para el pericardio, el peritoneo, protección para las vísceras. La piel ¿qué es? Protección, una de sus grandes funciones, tiene muchas. Pero una es la de protección hacia el medio externo sobre el medio interno. Amortiguación ante un choque. Cada vez que yo me doy un golpe, las fascias hacen un mecanismo de absorción, claro, para que no rompa, para que el impacto, los newtons que llegan y entran como impacto, absorben ese golpe y no se produce la rotura de un tejido, igual que sea un hueso, un músculo, un tendón. Claro, llegará un momento en que supera las capacidades de absorción y aparece la fractura. Si el impacto es muy superior a la capacidad del medio interno que tiene el sujeto, pues al final se rompen. Ahora mismo están muy de moda las fracturas por estrés, que se denominan. Fractura ósea por estrés. ¿Qué es eso? Es que ese hueso se ha llevado ya tantos golpecitos. Si yo estoy todo el día haciendo esto, estas fascias, el periósteo, la envoltura del hueso, fascia. Esa fascia está cumpliendo la función de amortiguación y de protección. Llega un momento, cada vez que yo voy haciendo eso, mi fascia se empieza a retraer para absorber el impulso, para absorber el impacto. Pero llega un momento que cojo y algún día si me apoyo, clap, y se parte. Pero bueno,
Si yo soy carnicero y estoy todo el día dando un martillazo, ¿por qué ahora solo con apoyarme? Fracturas por estrés, porque la fascia ya no ha tenido la capacidad de absorber, puesto que ya de tantos impactos anteriores ya ha quedado en rigidez o ha quedado alterada esa función de absorción del impacto. Hemodinámico. Trabaja mucho con toda arteria está envuelta en su fascia. Trabaja mucho sobre la función hemodinámica, la función sanguínea. De defensa. Trabaja junto con el sistema inmunitario. Es muy, muy importante, sobre todo en ese sistema linfático. Comunicación e intercambio. Si vemos, por ejemplo, el hígado, los lóbulos están compartimentados a través de fascias y es para comunicar funciones y aparte para proteger. Si yo tengo una alteración en una parte del hígado y se daña, está la otra parte a nivel fascial, está compartimentada, existe el otro lóbulo hepático o el lóbulo pulmonar. Y bioquímico, importantísimo en el intercambio bioquímico. Si os fijáis, estos serían las tres redes integrales de la fascia. O sea, si alguno estáis interesados en cuando el año pasado, bueno, hace varios años estuvo aquí, las plastinaciones, ¿no? Que son anatomía cadavérica, ir a verlo porque están, no se creen, son muy, muy interesantes si os interesa. Esto es el tejido conjuntivo. ¿Y qué es? Un ser humano. Pero es que si hiciesen cadavérica, que lo hay, lo he visto porque en ese punto, si hiciesen cadavérica del vascular, se vería de la misma forma. Y si hiciesen cadavérica del neurológico, se vería de la misma forma. O sea que son tres grandes redes. Tejido conjuntivo, red fibrosa, aquí está, tejido conjuntivo, red líquida, pasaría con el sistema circulatorio, veríamos lo mismo. Y red neural. Si solo pudiésemos ver el sistema nervioso, veríamos la forma exacta del cuerpo, es exactamente igual. Tenemos gran cantidad, inimaginable, del sistema vascular. Esto sería el gran entramado de las tres redes integrales. Por lo tanto, sí, esto es un poco el por qué la función de la fascia puede modificar o beneficiar en la función de la homeostasis. Si las redes fasciales están entrelazadas y son tres grandes redes con los capilares vasculares y la red nerviosa, a través de la homeostasis, luego la homeostasis a través de que se produce el intercambio de esa información del sensor, del centro de control, de lo de la variable, de la medición que hemos visto antes, a través de lo vascular y lo neurológico. ¿Y quién atrapa el vascular y lo neurológico? El tejido fascial. O sea que la liberación fascial me va a producir un cambio o un correcto funcionamiento en la red neural y en la red vascular. Esto sí, el modelo de tensibilidad. Es un modelo relativamente nuevo, hay algunos años, pero Fuller, vamos a verlo, es un sistema estructural constituido por elementos de compresión discontinuos conectados por cables de tensión continuos que, debido a la forma en que estos se distribuyen, las fuerzas tensionales y compresivas en su interior constituyen una estructura que se autoestabiliza, es decir, estable pero capaz de interrelacionar de manera dinámica. ¿Qué nos quiere decir esto? Es que nuestro tejido de red fascial y nuestro tejido de red ósea es un tejido de continuidad constante, es rígido y flexible, pero se está adaptando constante a las alteraciones que existen del medio externo y del medio interno para autorregularse. O sea, se trata de que una misma estructura siempre va a ser funcional aunque se deforme en la mayor o menor medida dentro de sus posibilidades. Estaríamos hablando de la estructura rígida, que es el esqueleto, y estructura elástica, que es el tejido conjuntivo. El uno sin el otro no podrían vivir. Si fuésemos solo huesos y no existiese la estructura elástica, no tendríamos, no existiese la estructura elástica, no tendríamos movimiento. Huesos rígidos. Pero luego, a la inversa, si solo existiese la elástica, tampoco tendríamos esta forma, ni podría producirse el propio movimiento. Dentro de la tensibilidad, o sea que somos un todo y todo es necesario para esa función, saco óseo, saco miofascial, visceral, vascular y neurológico. Esto es ese modelo de tensibilidad, o sea, cómo en este caso los sistemas vertebrales están integrados por ese tejido móvil, pero unido, que puede modificarse en su posición, pero no va a generar un desequilibrio, sí una adaptación, pero no un desequilibrio. Y esto es a nivel corporal importantísimo porque la alteración de la fascia me va a provocar
una modificación y una detección que al final va a influenciar sobre la función de esa homeostasis. Teoría de la continuidad del cuerpo a través de las líneas anatómicas constituidas principalmente por el tejido miofascial. Hoy en día sí se entiende la importancia del tejido conjuntivo en el concepto de la globalidad. Ha habido algunos médicos que tenemos como pacientes que nos han dicho, oye, comentarnos, a ver qué es, yo no digo que no sepan, saben más que nosotros de fascias. Lo que pasa es que no la contemplan. Comentarnos qué veis vosotros de la fascia, qué importancia tiene la fascia para la salud. No digo que no la conozcan, toda la información que podamos llegar a tener nosotros viene de la medicina y de su estudio, no para nada, pero no la contemplan como tan importante. Nombrar dentro de lo de la globalidad, cadenas musculares de Messier, vías miofasciales de Thomas Myers, cadenas musculares viscerales y meningias de Leopold-Busquet, hay ya un largo etcétera. Yo he puesto aquí algunas cadenas anatómicas funcionales, musculares, miofasciales, que luego nos van a repercutir sobre la función visceral o sobre la función hepática o sobre la función renal. Y oye, si yo no elimino urea, ¿qué hago? Mi medio interno, ¿cómo está? Tóxico. ¿Cómo funciona? Mal. ¿Dolor de cabeza? Sí, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues existen cadenas anatómicas flexo-extensión, cadenas de apertura y de cierre y de combinación. Y ahora, un poco, si queréis echar un vistazo ya a olvidarme eso de la homeostasis, por muchos de vosotros, o lo que nos plantea la medicina son los dolores de hombro. Oye, es que yo tengo un dolor de hombro, tengo una lesión de hombro, tengo un dolor de hombro, tengo una lesión de hombro, y me lo tratan solo en el hombro como tal. Y si hacemos caso a estas cadenas anatómicas de apertura y de cierre, podemos ver que tiene una gran influencia, por ejemplo, a través de ese pectoral, con el oblicuo, con el aductor, con la cara interna de la rodilla, con la cara externa de la pantorrilla, y hacia el pie, por ejemplo. O a la inversa, oye, yo tengo un dolor occipital, que no le duelen las cervicales, ¿no? Vamos a decirlo. Yo tengo un dolor occipital. Y sí, a través de la cadena de flexoextensión, existe a través de la coxofemoral, en el punto del 3 hay un cambio a través de la coxofemoral, que se nos va hasta el cuádriceps y luego a partir de la rodilla se nos va hacia los gemelos, por nombrar así algo más conocido como músculos y como tal, no como compartimentos fasciales. O sea que, ¿a mí me puede venir un dolor occipital desde una zona plantar? Sí, perfectamente. Y estamos atendiendo al dolor occipital, ¿no? ¿Cuántos de vosotros, si sois profesionales, habéis dado masaje en el occipital y no se quita, y no se quita, y no se quita, y no mejora, no mejora, no mejora, o dura 2 días y luego al tercer día está igual? Pues oye, probar a dar un masaje en la zona plantar a ver cómo repercute en su occipital. ¿Por qué no? No digo que sea matemático, pero son vías anatómicas, son vías fasciales. En cada sujeto, en función de su medio interno, tendrán una preferencia de ubicación, los fulcros, los quistes, las adaptaciones, porque imaginaros que alguien tiene, que os digo yo, una cesárea, una persona, una mujer, una cesárea, le duele el hombro, oye, ¿por qué no? No hay una vía fascial, una continuidad de los tejidos a través de esa cesárea, o le duele la rodilla a través de la cesárea, el punto de partida donde queráis, el punto de partida donde queráis. Somos un todo. Otras láminas de cadenas cruzadas. Oye, es que a mí me duele el occipital. Antes he hecho el ejemplo del oído. Oye, es que yo no oigo bien por este oído. Y he ido al otorrino y me ha dicho que el sistema del oído que está perfecto, que no tiene ningún tipo de problema. Oye, si me voy por la cadena facial o cadena muscular, y resulta que lo que tiene aquí es una coxartrosis o tiene una prótesis o un traumatismo, un accidente. O sea que presentaros la globalidad de las fascias como a través de las meninges, la meninge, la cadena meningia, todo el sistema neurológico y todo el sistema de envoltura del sistema nervioso, como igualmente puede influenciar sobre todo el sistema corporal una alteración desde el cráneo. O el visceral igual, al final el visceral somos, en el cuerpo vamos a decir somos asimilación, o absorción y eliminación. Si nuestro sistema visceral está alterado en absorción o eliminación, nuestro sistema fascial va a estar alterado, nuestro sistema de equilibrio de la homeostasis va a estar alterado. Evaluación y técnicas de liberación fascial. Evidentemente esto es parte del curso,
parte de un curso que, bueno, yo os lo presento porque se pueden ir cogiendo cosas, y os lo digo, ya lo tenéis ahí, os lo he mandado por correo. Objetivo de la evaluación. Dice, las fascias son sede de numerosas distorsiones de diferente etiología, falsos movimientos, estrés. La fascia superficial es una gran aliada de las emociones. Cuando veáis a alguien que su piel no es elástica, mirad a ver a nivel emocional qué existe, ¿no? Y más, a lo mejor en un punto en concreto, habéis visto antes los dolores de espalda y las emociones. Y si veis que la zona sacra, dice, oye, aquí la fascia de la zona sacra no mueve, y estamos hablando de la sexualidad o del equilibrio, oye, ¿y tú cómo estás con estos puntos emocionales que tenéis ahí la información de la ponencia del compañero anterior? Inflamatorio, hábitos posturales, accidentes quirúrgicos, obstetricio, traumáticos, lo quirúrgico es bestial, o sea, en cuanto exista una cirugía, la fascia se ve alterada a todos los niveles, a todos los niveles. O sea, cualquier cicatriz hay que tenerla muy presente por la interferencia fascial, la interferencia neurológica, la interferencia vascular, la interferencia de sonostasis, la interferencia de la emoción, de la energía. Esta agresión implica modificación química, modificando su estructura, densidad, orientación, línea de fuerza y pérdida de elasticidad. El objetivo de la evaluación pues es detectar los trastornos. Tipos de evaluaciones. Pues tenemos principalmente las de escucha y de palpación y de movilidad mecánica. Estas dos evaluaciones no se oponen. En definitiva es detectar esas alteraciones y las podemos hacer pues de escucha, que son las más sutiles, o algo que son mucho más mecánicas. No digo que tengan que ser dolorosas, pero si son más mecánicas, más profundas, pues tenemos las de palpación. La evaluación de la escucha, bueno, pues poner la mano en cualquier parte del cuerpo. Os animo que se lo pongáis a algunos compañeros, a ver, para registrar cualquier modificación subyacente, a ver hacia dónde se mueve la piel, a ver hacia dónde tiene, son micromovimientos, no pensemos que se desplaza, pero son micromovimientos de se denomina, es un movimiento respiratorio primario, es un movimiento que son en medida de micra y que son entre 8 y 12 ciclos por minuto, ese movimiento, que habéis hecho algo de craneal, hay variaciones ahí, pero está dentro de eso el equilibrio, la norma. La mano tiene que estar totalmente pasiva, en estado de recepción, para evaluar movimientos de orden de una micra. El protocolo, estar en fase con el sujeto. Yo no puedo poner la mano y estoy hablando con otro, o estoy pensando en que tengo que irme a comer, como muchos de vosotros estaréis ahora. El contacto manual, oye, la mano que no sea agresiva, que no esté fría, con respeto. Y neutralidad del terapeuta. Si tenemos muchos conocimientos, muchas veces el tener el conocimiento presente no nos deja ser neutral. Ah, bueno, pues esta fascia se mueve para acá y tiene este vector de fuerza, pues la sientes que va para allá. Y a lo mejor te estás equivocando por tener mucho más presente el conocimiento que realmente abandonarte y entrar en esa neutralidad y sentir los tejidos hacia dónde van, ¿no? Vale, estas son algunas imágenes que, bueno, pues, oye, una escucha para las meninges, desde el sacro hacia el occipital, y observar a ver qué torsiones hay, qué rotaciones, hacia dónde viene, tiene aproximación, tiene distensión, tiene rotación. Son multidireccionales lo que son los movimientos faciales. Esto, pues, una gran alteración una palpación, una valoración de la zona lumbosacra, en las fascias. Os invito a que cuando tengáis un estadio agudo de lumbalgia de alguien, solo pongáis las manos, no hagáis más. E intentar sentir esos movimientos de micra y esas direcciones que si estudiáis y veis en esta presentación las láminas de esas vías anatómicas o vías faciales hacia donde tiene que ir, y acompañar la mano, ¿no? hacia donde la fascia quiere ir. Y no deis masaje ni hagáis técnica, a ver qué os dice la fascia, o qué os dice el sujeto ante su lumbalgia con el trabajo fascial. Y esto, bueno, pues una valoración global del miembro inferior, a ver qué movimientos tienes fasciales. Pues las manos pueden ser que tengan una tendencia a la aproximación y no a la separación, o pueden tener tendencia a que la pierna se me vaya a rotación interna, el muslo a rotación externa. En definitiva, como digo, son movimientos miofasciales y cada sujeto va a tener, o multidireccionales, perdón, que el sujeto va a tener una predisposición en función de la capacidad de ese medio interno que tenga cada sujeto. En la evaluación impalpatoria y movilidad mecánica,
Pues antes de palpar podemos hacer una evaluación visual. Si hago una evaluación visual, vais a ver como a lo mejor hay alguna zona que tiene más granos, o está más oscura, o se ve la piel densa, o pasáis y veis que se frena, que no desliza, o que arrastra mucho, o que siente un vector que le tira de otro punto, solo con un nombre de la piel. Mancha de la piel, grano, color de la piel, piel fina o gruesa, engrosamientos. Y veréis como cuando haga la evaluación de la escucha, en esa zona que hay granos, por ejemplo, está manchada la piel, hago la evaluación de la escucha y vais a ver cómo coincide que hay una alteración en los movimientos. Pero es que luego una valoración de la palpación más profunda y encima en fascias más profundas también me corre ahora de que hay una mayor alteración también, ¿no? Más profunda. Se busca cualquier modificación de la piel que podamos trabajar. Los cambios son cambios de estructura y zonas dolorosas. La piel tiene que ser, si está saludable, tiene que ser homogénea en todos sus puntos. Los cambios de estructura desde la piel a las fascias más profundas, alteraciones son edemas, engrosamientos. Vais a ver que decir, oye, aquí hay un pequeño edema. ¿A cuento de qué? Ah, pues ahí no me duele, yo no tengo ninguna lesión. Es lo que digo, el origen del lugar, el origen de la lesión está lejos en el tiempo y en el lugar. No, a mí no me duele ahí, donde tú me estás diciendo ahí en el muslo que tengo ese edema, no me duele. A mí lo que me duele es la rodilla. Y luego hacéis una evaluación de la escucha en ese edema, y luego hacéis una evaluación de palpación en fascias más profundas y vais a ver cómo coincide de que existen esos tres puntos, valoración visual, superficial y profunda, y que va a tener una gran relación con las fascias de la rodilla, que es donde al sujeto le duele. Valoramos especialmente los cambios de elasticidad, que debido a la modificación de la función fascial se van a producir engrosamientos y restricciones de movilidad. La evaluación de la movilidad confirma la evaluación de la escucha, lo que digo, visual, granos, superficial, escucha, sí, ya la de movilidad, que es la profunda, se hará de dos formas, de gran palanca y segmentaria. Podemos utilizar haciendo una movilidad, por ejemplo, yo hago un punto, hago una palpación superficial en un trapecio que utilizo de gran palanca, que sería hacerle una lateralización. Lo puedo hacer bilateral y observo qué movilidad y si tiene alguna restricción en cualquiera de los dos, por ejemplo, trapecios en este punto o en este momento que estoy hablando como ejemplo, pero os digo trapecios, pero habría que nombrar qué fascias son y con qué cadenas fasciales serían, ¿no? Flexión de tronco, flexión de cabeza, flexión plantar. Estas evaluaciones pueden demostrar el beneficio de nuestras técnicas porque ya, incluso con la propia valoración, ya se está provocando la elastificación o la reorganización de esas restricciones. Y segmentaria, muy precisa, conociendo la fijación, la localización y la profundidad, se realiza después de la escucha, la palpación, y ya cuando estamos incluso haciendo la valoración mucho más profunda, ya se están llegando a producir las propias correcciones. Evidentemente se requiere un buen conocimiento anatómico y gran práctica en la palpación. Se va desde lo superficial hacia lo profundo. Habéis visto muchas veces que si yo hago un masaje, una técnica profunda, las respuestas en el organismo pueden ser contrarias a lo deseado precisamente porque los tejidos superficiales han sido agredidas. Las fascias se sienten agredidas, muy agredidas. El trabajo facial, una de las premisas es la precisión y el respeto hacia el tejido. La agresión es una defensa. Por decirlo de alguna manera, a un niño que está llorando no lo calmamos con guantar, ¿no? Entonces, si ello tiene un dolor en la zona cervical, no podemos darle guantar. Modalidades y principios de las técnicas de liberación fascial. Todas las técnicas son aplicables a todas las fascias. El objetivo es restablecer la función de la fascia en motilidad y movilidad, recuperando la hemodinámica y la función nerviosa. Por lo tanto, la regulación de la homeostasis. Una vez establecido el diálogo, descifrar el mensaje emitido por la fascia, y el trabajo no es más que la continuación muchas veces de la valoración de la fascia. O sea, yo pongo la mano, tiene un movimiento ascendente, yo puedo continuar en ese movimiento ascendente y es la continuación de la valoración y ya se está produciendo la propia corrección. Muchas de las correcciones son resueltas por las propias valoraciones. La técnica de corrección debe unir dos condiciones principales. Precisión, a cuanto mayor precisión, mayor diálogo fascial. Como seamos agresivos, la fascia se calla, no nos dice nada. Y nos podemos estar ahí un ratito en escucha y la fascia no dialoga, no nos dice lo que ocurre, no nos da ningún mensaje.
hemos sido agresivos, el tejido se ha defendido. Vosotros pensad que cualquier contacto corporal, lo primero que el cuerpo y el sistema nervioso lo interpretas como una agresión. Yo toco así y esos tejidos sienten una agresión. Ahora, si el contacto ya lo reconoce como, oye, esto es amigo, esto es placentero, esto no está muy provocándome, él se abandona. Entonces hará. Pero como yo haga así, y el sistema nervioso diga, no veas, no veas, no veas, ese no va a salir nunca de ese punto. Y evidentemente, elección de una buena técnica en función de la alteración que tengamos. Precisión indispensable para el éxito. Cuanto más preciso, más pronto se restablecerán las funciones. Técnicas faciales no hay que estar ahí una hora. Madre mía, si yo soy preciso y he entendido la valoración, he entendido la disfunción en la que me encuentro y tengo el respeto y la neutralidad, o sea, respetando ese protocolo que antes hemos hablado, el diálogo y la corrección son muy rápidas. En función de la elección de la técnica, en función de la cena, la afectación o distorsión, utilizaremos de inducción o trabajo directo. O podemos decir, bueno, yo voy en el sentido de donde la fascia me está diciendo que vaya, o puedo trabajar en el sentido contrario, ¿no? Lo de la inducción resulta directamente de la evaluación de la escucha, o sea, escucho que va en el sentido ascendente, pues yo me voy en el sentido ascendente. Los tejidos son atraídos preferencialmente hacia el punto de fijación. Existirá uno, dos o más ejes de vectores, o sea que podemos entender de que existe un vector de fuerza, se corrige, vuelvo a escuchar, lo mismo encuentro otro vector de fuerza, lo corrijo, vuelvo a escuchar. Si tiene un movimiento multidireccional libre, ya se han eliminado esos vectores de fuerza. Puede haber uno o más. La corrección será en los mismos ejes de tensión. Modalidades acompañando hacia los ejes de tensión, como he dicho, o puesta en tensión en el sentido contrario de los ejes de tensión. Normalmente funcionan mucho mejor estas, precisamente por eso, porque esto es respeto. Esto, entre comillas, de decir es agresión. ¿Vale? Vas en el sentido donde no quiere el tejido ir. Trabajo directo, bueno, hay muchas. Como he dicho antes, si queréis poner en contacto con la carrera, pues explicaré algunas más, ¿no? Pero se entra en contacto directo con la yema de uno de varios dedos en la zona alterada para movilizarla, inhibirla o relajarla. Se aplican sobre zonas específicas, utilizaremos diferentes modalidades en función del sujeto, la zona y la disfunción. Os presento algunas: presión pulido, estiramiento, fascia de clivaje, presión de deslizamiento, ligamentos neoponerosis, estructuras globales, compactación, aproximación, falla perostática. Aquí, como decía, hay una gran combinación dentro de lo de Yves Laval y lo de Pauletti, que bueno, pues son dos grandes profesionales, de los más reconocidos a nivel mundial en los cuales nos hemos formado, pero bueno, pues cada uno tiene técnicas muy potentes. Yo he elegido, he hecho mi propio protocolo. Es presentaros un poco la modalidad de las técnicas. Presión pulido, se aplica una presión, un estiramiento y una rotación gradual en función de donde me diga la fascia, o puedo elegir en el sentido facilitado, hacia donde exista la restricción, o en el sentido limitado, en el sentido contrario de los ejes de los vectores de fuerza. Y aquí exactamente igual. Este es un estiramiento fascial, existe ejercer una tracción longitudinal sobre los extremos de una banda tensa, pero no existe deslizamiento. Estos son los dos puntos de la banda tensa y simplemente es ponerlo en tensión, no un deslizamiento, no es un deslizamiento sobre la superficie corporal. Aquí tampoco existe un deslizamiento sobre la superficie corporal. Sí existe un deslizamiento en fascias más profundas. Fascias de clivaje, que son fascias mucho más profundas, de compartimentación, de separación. Situaciones corporales tensas, fijaciones profundas, separaciones de fascias intermusculares, periosteos. Bueno, pues se utiliza con el pulgar, con varios dedos, se realiza un deslizamiento progresivo, profundizando los diferentes planos, sintiendo los frenos y torsiones fasciales. La liberación se realizará con movimientos rotatorios, de enderezamiento o tracciones. Si os fijáis ahí, pues bueno, yo lo puedo hacer multidireccional en función de donde exista la restricción o el vector de fuerza, o de ondulación, o descendente, o ascendente, o medial, o lateral. Fijaros, he puesto esto aquí un poco, ¿veis? La red fascial abraza a la vascularidad y al sistema nervioso. Ahí. Por lo tanto, según las funciones de la fascia, que las hemos hablado antes, la correcta función fascial provoca un correcto funcionamiento de las tres grandes redes que hemos visto antes: vascular, la fascial y la neurológica, favoreciendo la comunicación e intercambio bioquímico.
que ahí es donde se produce el balance de los sistemas de control de la homeostasis y su retroalimentación. Entonces, terminando es que la liberación fascial, eliminando los vectores de fuerza, lo que provocamos es la eliminación de las redes vasculares y neurológicas, que son las que tienen que estar libres para el control de la homeostasis. Bueno, pues listo. Espero que no haya sido mucho muy denso.